El coronel Carlos Pisolito es actualmente el presidente de la Asociación Cascos Azules e integrante senior del Centro de Estudios Estratégicos Santa Romana. Como oficial del Ejército Argentino y en su carácter de director del CAECOPAS, Centro Argentino de Entrenamiento de Operaciones de Paz, adiestró y equipó a 6 contingentes argentinos ante la MINUSTAH, Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, lo que implicó generar la doctrina de empleo necesaria. También cumplió funciones en los Estados Unidos como agregado militar adjunto ante ese país y la ONU. Egresó del Colegio Militar de la Nación en 1979. Como oficial de infantería, ha ocupado todos los puestos desde jefe de sección a jefe de regimiento de una unidad mecanizada. Durante su permanencia en la Escuela de Infantería, se desempeñó como instructor de los cursos de comandos, paracaidismo, infantería mecanizada y formación de oficiales de seguridad y servicios. Es egresado de la Escuela Superior de Guerra, donde obtuvo el título de oficial de Estado Mayor y el de licenciado en Estrategia y Administración. También, durante su estadía en los Estados Unidos, finalizó un posgrado en Políticas de Seguridad Nacional impartido por el Institute of World Politics. Además, es un expositor habitual en seminarios sobre operaciones de paz, tanto a nivel nacional como internacional. Formó parte del Challenges Project auspiciado por la Folke Bernadotte Academy de Suecia y fue el representante argentino ante la International Association Peacekeeping Training Centers, IAPTC. También es uno de los fundadores de ALCOPAS, Asociación Latinoamericana de Centros de Operaciones de Paz. Ha servido como integrante de organizaciones militares de paz, como observador militar en UNICOM, en la frontera entre Irak y Kuwait, y como el oficial de operaciones del sector 1 de UNFICYP, ubicado en la isla de Chipre. Por esta participación ha sido condecorado en 2 ocasiones con la Medalla al Servicio de la Paz por el Secretario General de la ONU. Recientemente ha recibido la Medalla del Pacificador por los servicios prestados al Ejército de Brasil en la creación y organización de su centro de adiestramiento para fuerzas de paz. Es autor del libro La prudencia y el arte militar, una pedagogía para la toma de decisiones. Es un contribuyente habitual de revistas especializadas en temas de defensa, tanto nacionales como extranjeras. También es responsable por la primera traducción al castellano del libro La transformación de la guerra, del profesor Martin van Creveld, recientemente publicado en la Argentina. Además, ha colaborado en la última obra publicada por Emilio Magnaghi, El ABC de la Defensa Nacional en el siglo XXI. Esta es una exposición que ha sido dada en muchísimos países alrededor del mundo. Pagan muchísimo dinero por escucharla. Es mi obligación entregarla con un don a todos ustedes que se han tomado la molestia de estar acá. El que quiera interrumpirme, obviamente lo va a poder hacer una pregunta, y después al final vamos a tener la parte más jugosa, que la van a dirigir ustedes, no yo, que son preguntas y respuestas. Estoy abierto a todo tipo de preguntas. Las trataré de contestar con las naturales limitaciones que tengo. Pero bueno, vamos a empezar. Ese es un poco el temario. Tiene 2 grandes partes la clase. Una que es precisamente ese marco conceptual, que es una descripción del problema, un diagnóstico, diría un médico. Y después la segunda parte es un tratamiento. Es decir, tengo una enfermedad, la he diagnosticado, ¿cómo puedo mejorar? Que es la parte más discutible y más debatible de esta exposición. Creo que sobre el diagnóstico no va a haber mayores dudas. Esa frase que está ahí no es porque nos acompañe Hugo Bruera, estuvo siempre esa frase ahí,
de un gran estratega que tuvo la Argentina, que fue el coronel Perón, que no hace más que reivindicar una gran tradición militar, que la guerra es un camaleón, la guerra evoluciona permanentemente. La guerra de hoy no es la guerra de ayer, ni va a ser la guerra de mañana. En ese sentido, los militares, además de nuestro criterio, que a veces falta, tenemos que apelar a la historia. ¿Qué nos dice esa frase de Perón? Los ejércitos, las organizaciones se tienen que adaptar al enemigo. La guerra es un tema interactivo. Es como bailar un tango. Se baila de a dos, de a tres o de a cuatro, pero nunca solo. Eso es lo primero que tenemos que entender. La guerra, que vamos a ver en qué forma, ha evolucionado y evoluciona y seguirá evolucionando. Vamos a hacer un breve resumen de las etapas a lo largo de la historia de la humanidad, que es bastante amplia, para que entendamos justamente dónde queremos llegar. Vamos a hablar de una guerra que la ha hecho famosa Hollywood, que la vemos en la televisión y que todos conocemos, que es la guerra convencional, la guerra de los ejércitos, donde hay uniformes, donde hay banderas, donde hay declaraciones de guerra y donde hay rendiciones. Esa guerra ha muerto, no existe más. Aparentemente su última manifestación fue la guerra que libramos contra el Imperio Británico cuando recuperamos nuestras Islas Malvinas. Fue la última guerra convencional moderna y aparentemente no va a haber otra hasta que vuelva a dar una vuelta de tuerca a todo el sistema y tengamos una guerra convencional. Si hoy agarráramos y hiciéramos zapping en un televisor, veríamos que las guerras se han trasladado al interior de los estados. Lo vemos en Siria, lo vemos en Colombia, lo vemos en México, lo vemos en Irak, lo vemos en Afganistán. Es decir, los estados han perdido protagonismo y ha sido este protagonismo reemplazado por lo que se denomina técnicamente actores no estatales. Pero esto no es un fenómeno nuevo. La guerra moderna, tal cual nosotros la conocemos, va a nacer en 1648 con un tratado muy famoso que es el Tratado de la Paz de Westfalia. Y ahí los reyes absolutos van a monopolizar la violencia, van a crear los ejércitos nacionales, y bueno, ese paradigma muere en la Segunda Guerra Mundial con las dos explosiones atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Y volviendo al pasado, en el pasado, es decir, antes de 1648, había guerras, pero había dos tipos de guerra que es muy importante que lo retengamos. Teníamos lo que es la guerre, en ese momento el libro de estrategia se escribían en francés, guerre, la guerra con mayúscula, que eran por ejemplo las cruzadas, las invasiones, que era una guerra que se daba cada tanto, pero no era la única forma. La otra era la guerre guerroyante, que era la guerra que los señores feudales libraban para hacer valija, para conseguir moneda, para conseguir mujeres. Esa guerra, que era una guerra de saqueo, existió siempre, en forma paralela y simultánea a la Gran Guerra. El señor feudal, cuando iba a la guerra, que fue el germen de los ejércitos que tenemos hoy, iba con sus amantes, con sus cocineros, con sus vasallos, con sus perros, bueno, y él salía, saqueaba la comarca, a veces en buenos términos, a veces no, cobraba impuestos, recaudaba, llenaba sus arcas y después con ese dinero hacía la guerra con mayúsculas. Es un poco lo que vamos a ver, es un poco lo que está pasando hoy. Lo que yo le decía, hoy el conflicto externo se ha trasladado al interior. Hoy tenemos guerra guerroyante en Colombia, en Brasil, en México y en tantos otros lugares, donde el Estado, que era antes el rey absoluto, hoy ha sido desplazado por estos señores de la guerra, que pueden ser terroristas, como la organización Al-Qaeda, o Al-Nusra, o el ISIS en el norte, o puede ser un cartel de la droga en Colombia, o alguna organización que no me gustaría mencionar acá en la Argentina, pero que hay. Esta es una parte gráfica, los conflictos actuales. Tenemos fotos de la guerra del Golfo, donde Estados Unidos va a invadir en dos oportunidades a Irak, con aviones, con tanques, aunque la segunda parte de la segunda invasión va a romper el esquema de la guerra y va a ser una guerra guerroyante, va a ser una guerra interna. Obviamente tenemos las guerras internas que están representadas ahí, en esa foto, y tenemos un fenómeno lamentablemente
hoy muy conocido por nosotros, que es la pobreza, como un factor de conflicto. Lo acaba de decir el jefe de la policía bonaerense, que ciertas ausencias básicas de la persona justifican el delito. Una expresión muy discutible, pero que se enmarca en esto. Es decir, la pobreza genera conflicto, por lo menos para buena cantidad de personas. Veremos si es cierto o no, cada uno tendrá su opinión. Los desastres naturales, lo ha advertido el Papa, lo vemos en los noticieros, cada vez los fenómenos naturales son más violentos y más frecuentes. Cada vez hay más tormentas que son de mayor intensidad y son más frecuentes. Hemos tenido este año tormentas de nieve, de hielo en el norte, hemos tenido los huracanes en el Caribe, bueno, hace 3 días que llueve. Es decir, no les voy a explicar a ustedes, es decir, hay un cambio climático que genera permanentes emergencias. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué me interesa a mí como estratega? Si yo tengo una situación de conflicto, de pobreza, como es Haití, y encima me cae un huracán, estoy en problemas. ¿Qué es lo que sucede? Es decir, hoy la naturaleza ha pasado a ser un enemigo del hombre, es decir, del ser humano. Otro elemento nuevo, a caballo de esta despersonalización, de esta caída del Estado, van a aparecer organizaciones globales, aparentemente buenas, como tenemos la Cruz Roja Internacional, organizaciones de las Naciones Unidas, que en alguna medida van a limitar el rol del Estado, lo van a acotar, vamos a suponer, en un sentido bueno. Podemos discutirlo, pero tienen por lo menos aparentemente una buena intención. Pero además de ellos, aparecen otras organizaciones no tan claras. Una de ellas, que aparentemente buena, Médicos Sin Fronteras, que fue fundada por un médico francés, que está en todos los conflictos del mundo, y Blackwater. Blackwater es una compañía, ahora tiene otro nombre, fundada por ex integrantes de las Fuerzas Armadas anglosajonas, básicamente norteamericanos, ingleses y canadienses, que le presta servicios especialmente al ejército norteamericano. Entonces, es una privatización de la violencia. Esta vendría a ser una gran empresa de seguridad, pero que tiene helicópteros, que tiene barcos y que tiene soldados muy capacitados. Eso nos remite directamente a la Edad Media. Esto, ahora Blackwater es la más famosa porque han sido enjuiciados y han tenido una serie de problemas, pero hay un montón de compañías de este tipo que trabajan, incluso hay algunas sudamericanas, que trabajan, por ejemplo, le dan seguridad a los barcos que transitan el Golfo de Adén, le dan seguridad a los empresarios que controlan los gasoductos en Colombia. Es una empresa de seguridad potente. Bueno, Rosario debe tener un montón de empresas de seguridad, no tan potentes como esta, pero tampoco despreciables. Bueno, hoy debe haber seguramente más, no sé si me equivoco con esto, creo que no, más empresas, es decir, más efectivos en las empresas de seguridad que en la policía. Bueno, los paradigmas. Este muchacho, que lo ven ahí, fue una persona muy famosa, que es Karl von Clausewitz, un general prusiano, que va a ser derrotado y va a ser hecho prisionero por Napoleón Bonaparte en su campaña contra Austria y contra Prusia, y va a escribir un libro que todavía se lee, o mejor dicho, se lo cita pero no se lo lee, que es el libro de la guerra, Von Krieg, donde él establece un paradigma muy importante que es un triángulo donde está el Estado como máxima autoridad política, que es el que decide la guerra, esa es su principal potestad, va a tener fuerzas armadas que son absolutamente vinculadas a ese poder político, y el pueblo que tiene que quedarse al margen de toda participación bélica. Esto es muy importante. Las actuales convenciones de Ginebra se basan en este principio básico, una clara distinción entre combatientes y no combatientes. Eso es un ideal que ha muerto, pero es un ideal que todavía está vigente en la ley. Por eso que el terrorismo, ya vamos a ver cómo, rompe con este ideal. Pero este es el ideal en el cual nuestro ejército, nuestras Fuerzas Armadas están educadas. Es un ideal pasado de moda, pero la masa de las Fuerzas Armadas del mundo están educadas en este ideal, que es la guerra convencional, con un gobierno que ordena, control civil, Fuerzas Armadas que obedecen y un pueblo que tiene que estar al margen de las operaciones. Va a haber este señor, que tal vez lo conozcan más,
Mao Zedong, que es un líder que va a llevar adelante la Revolución China, que va a tener su famoso libro, el libro rojo, donde dice, no, acá no hay un triángulo, acá hay un pez en la pecera. Es decir, el ejército tiene que ser como un pez en la pecera, y la pecera es el pueblo. Entonces, fíjense la diferencia del dibujo, es decir, el pueblo no solamente pasa a estar adentro de la ecuación, sino que pasa a ser el objetivo de la ecuación. Por eso que el guerrillero, que es la guerra que hizo Mao, se nutre del pueblo, recibe el apoyo. Esto es muy importante para entender el narcotráfico. El narcotráfico trabaja con este segundo esquema. Si yo lo quiero combatir con el primer esquema, tengo un problema. Porque para el narcotráfico, el vivir adentro del pueblo es lo que lo nutre, es lo que lo fortalece, es lo que le da justamente su protección. Nuestras Fuerzas Armadas, en alguna medida, no total, han entendido esta dualidad. Y esta dualidad se ha transmitido a la misión que hoy por hoy tienen, o deberían tener nuestras Fuerzas Armadas, que tal vez no tengan ninguna. Pero bueno, estamos hablando en un plano casi ideal, que son la disuasión, que es la disuasión es la guerra convencional. Yo tengo un territorio ocupado, que son las Malvinas, tengo submarinos, tengo aviones, y con eso amenazo, disuado a mi adversario convencional, que es otro Estado. Después están otras tareas que sí, las vemos más seguido, apoyo a la comunidad, cuando hay un desastre natural, con que acá hay una perversidad, es decir, ya los desastres naturales no lo maneja más el Ministerio de Defensa, lo maneja el Ministerio de Seguridad, lo cual es una tontería absoluta, pero bueno, dejémoslo ahí. Están las misiones de paz. Para mi sorpresa, la ex canciller Malcorra dijo que eran peligrosas las misiones de paz. Sí, de eso se trata. Si no fueran peligrosas, serían otra cosa. Y lamentablemente esta mujer, que hoy ha dejado de ser nuestra canciller, abogó para que nosotros nos retiráramos de muchos lugares donde estábamos cumpliendo tareas importantes. Aparentemente esta tendencia se va a revertir, no lo sé, y volveríamos a participar en forma intensiva en las misiones de paz. Y tenemos acá la oveja negra, las operaciones de seguridad. Por ley, la ley de defensa, que prohíbe taxativamente, excepto declaración del estado de sitio mediante la Asamblea Legislativa del uso de las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad, la ley hecha por el gobierno de Menem de seguridad interior abre una perversa puerta permitiendo el empleo de esas Fuerzas Armadas, pero sin inteligencia, sin equipamiento y sin adiestramiento para esa tarea, es decir, para que pierdan, para que sean derrotadas. Es decir, acá es lo que, después llegaremos a esto, se impone una tarea que la tienen que hacer nuestros legisladores, que es modificar el plexo legal. No se puede ir a la guerra sin leyes, no se puede combatir fuera de la ley, ya lo decía el general, todo dentro de la ley, nada fuera de la ley. Bueno, ahora estamos totalmente afuera de la ley y no veo voluntad, ni en la alianza gobernante, ni en la oposición, de modificar, porque hay muchos fantasmas, el marco legal. Pero sigamos. Hoy, y ese es el título del libro, ¿por qué hablamos de un amplio espectro? La guerra convencional, había un enemigo delante, el nivel de violencia era máximo y había una clara y rápida identificación del enemigo. Bueno, eso no existe más. Hoy, el militar, lo mismo que el policía, tiene que administrar distintos niveles de violencia, que van desde lo que puede ser una ayuda humanitaria, donde prácticamente no va a haber ninguna oposición militar, a una operación de paz robusta, como puede ser hoy el Congo, como puede ser Haití, donde uno puede patrullar y le pueden abrir el fuego, como sucede, y puede tener muertos y puede tener bajas, a lo que es la guerra abierta. Es decir, hoy las Fuerzas Armadas no se pueden preparar solamente para lo que decía Clausewitz. Tienen que tener en cuenta que hay misiones intermedias, zonas grises, y el militar lamentablemente no estamos educados muy bien en el discernimiento del criterio. A veces nos gusta que las cosas sean blanco y negro. Bueno, no existe más el blanco y negro, las cosas son grises y hoy el énfasis tiene que estar en la educación, especialmente de los grados más jóvenes, que son los que se van a enfrentar a esa dualidad. Hoy no es tan importante tirar, sino saber cuándo tirar o por qué tirar.
Tenemos ahí la famosa toma del 2 de abril de Malvinas, es un claro ejemplo de guerra convencional. Tenemos el apoyo a la comunidad, ahí estamos rescatando varias familias que habían quedado bloqueadas en la provincia de Santa Cruz después del terremoto blanco, que cayeron 4 metros de nieve en pocas horas. Estamos evacuando a un bebé. Es una misión, parece intrascendente, pero es muy importante. Tenemos las misiones de paz. Yo le pido, reflexionemos sobre qué ven en esa foto. Un suboficial, es decir, ven un hombre joven. ¿Está armado? Sí, está armado. Tiene su arma en una actitud no ofensiva, pero fíjense de quién está rodeado. Está rodeado de población, que está con esos tachos, ha venido a buscar algún tipo de ayuda humanitaria, seguramente arroz o agua. Es decir, esto es la realidad. Una persona joven, con poco criterio, con poca educación, armada, rodeada de gente. Esa es la realidad. Es lo que se llama el cabo estratégico. Si ese, en este caso es un sargento, ¿no? Si ese sargento se levantó mal, se le escapa un tiro y mata a alguien, es tapa de todos los diarios del mundo. Es decir, esa persona que no tiene la capacidad, no tiene la educación, pero hay forma de dársela, pasa a ser tan estratégico como un general. Esa es una realidad de hoy. Acá terminó el diagnóstico. Ahora vamos a avanzar sobre Rosario, sobre Mendoza, sobre el tema del narcotráfico. Vamos a la inseguridad. Es decir, la inseguridad era, lamentablemente hoy no, me refiero a esta semana, era la principal demanda social de todo el país. Hoy es la número 2, la primera es la economía. Pero o está primera o está segunda. Hay una gran demanda de seguridad, porque la inseguridad se ha instalado en nuestra sociedad. Obviamente es un fenómeno multicausal. Esto es mi análisis. Hay una causa moral, que es la anomia, es la pérdida de valores morales. Esto es un proceso que lo va a iniciar el presidente Alfonsín en 1983. Se sacan las amonestaciones, empieza la doctrina de género, los padres no pueden retar a un hijo, no le pueden pegar, no lo pueden castigar. Bueno, esa destrucción, que hoy ha llegado a niveles inconmensurables, empieza ahí. Compramos algo que se va a denominar lo políticamente correcto. Entonces, todo lo que sea autoridad, ya sea política, familiar, comunitaria, va a ser destruida. Va a ser erosionada, no destruida, va a ser esmerilada. Tenemos un efecto social, no les voy a hablar a ustedes de la pobreza. La Argentina es el único índice que sube permanentemente la pobreza, la marginalidad, la indigencia. No es la causa de un conflicto, pero yo considero que es un condicionante, es decir, colabora en el conflicto. Y tenemos una cuestión física, que por eso es mi primera disculpa hacia los rosarinos. Ven ese mapa, Rosario y Mendoza son las puertas de entrada de la Argentina. Rosario recibe la marihuana que viene del Paraguay a través de la hidrovía y tiene salida al Atlántico. Mendoza recibe la cocaína que viene de los países andinos y tiene salida al Pacífico a través del cruce internacional al puerto de Valparaíso y de ahí a toda la cuenca del Pacífico. Esto es el narcotráfico, funciona así. Ese gráfico es viejo, lamentablemente. Habría que agregarle, como está saturado de narcotráfico Rosario y Mendoza, esos narcos, que son empresas capitalistas muy eficientes, hoy han emigrado a la zona sur, básicamente la zona de Bariloche, la zona del Bolsón, y me dicen, yo estuve este verano y lo vi personalmente, estuve en el Bolsón, donde vive una hija mía, ahora se han ido a Ushuaia, es decir, es como una expansión. Este gráfico lo hice hace 2 años, no es que lo hice hace 20 años. Y ya estuve en el Bolsón y ya hay lugares donde se pasa droga de la Argentina a Chile y de Chile a la Argentina, donde se pasa caminando. Por ejemplo, el lago Puelo, lo hice personalmente, uno tiene media hora de lancha y media hora de caminata, y está en Chile. Y en el medio no hay nada. Le pregunté, fui con mi hija, le pregunté a la guía,
Señora, por acá pasa mucha gente rara. Si usted supiera, señor, me contestó. No pregunté más. Bueno, y ahí tenemos además una crisis que hoy no vamos a mencionar, que es la crisis mapuche. Es decir, estamos prácticamente generando una tormenta perfecta. Estos son los índices que a los rosarinos y a los mendocinos no nos gustan. Estas son estadísticas viejas, porque no hay nuevas, son del 2016, son de organismos internacionales. Mide, es un indicador, no significa que sea exacto, la cantidad de muertos cada 100.000 habitantes. Ahí lo van a ver, lamentablemente Rosario está a la cabeza, circunstancialmente Santa Fe tiene más, pero en realidad es un tema de cuando se hizo la medida, el Rosario tiene más que Santa Fe, y está Mendoza, que ahora no tiene 12, tiene 17, es decir, se acerca, compite con Rosario, que esto mide la cantidad de asesinatos cada 100.000 personas. Para que ustedes tengan una idea, de las 20 ciudades más peligrosas del mundo, 17 están en Sudamérica. Ciudad de México tuvo en un año calendario, el año pasado, 175.000 muertos en un año fruto de la violencia, que afecta básicamente a varones jóvenes. Es decir, para que tengan una idea, está al nivel de Bagdad o está al nivel de Damasco. Es decir, acá se está librando una guerra sorda, no la estamos viendo, pero se está librando. Los niveles normales de inseguridad del país están en 5 o 6, es decir, Rosario y Mendoza tienen el triple de inseguridad que tiene un cordobés o que tiene un puntano. Países tranquilos como Chile, como Uruguay, tienen 1 o 2 muertos cada 100.000. Estos datos son viejos, hoy debe ser mucho más. Y si uno mirara el dibujo, va para arriba. La pobreza. Cada vez tenemos más pobres. El problema no es la pobreza, es la marginalidad. Pero una cosa lleva a la otra. El doctor Albino, que es mendocino, lo conocerán todos, hace pronósticos terribles. Yo a veces patrullo con los policías de mi barrio, de mi zona, y me encuentro con personas, primero que no las entiendo. Hablan un idioma que no los entiendo. Los veo vestidos con sus piercing, con sus pelos de colores. Está bien, es una moda. Pero lo grave que noto, que esas personas adolescentes, 16, 17 años, ninguno de ellos supera los 50, 60 kilos. Y tienen un pésimo desarrollo muscular. Y supongo que tendrán un pésimo desarrollo mental. Bueno, ese es el futuro. Esos son los soldaditos de la droga. Bueno, esto es de la UCA, la Universidad Católica Argentina. Es muy difícil medir la pobreza. Cuando trabajamos con algunos políticos dijimos, vamos a poner un solo indicador que es Internet. Si una casa tiene Internet, es porque tiene electricidad. Si tiene electricidad es porque tiene agua, si tiene agua es porque tiene techo, si tiene techo es porque tiene cama. Bueno, hay muchas formas de medir la... Bueno, estas son las 6 cosas que a uno debería tener para no ser pobre o indigente, que es alimentación, comer 3 comidas. Hay gente que en la Argentina no tiene 3 comidas al día. Protección a la salud, no vamos ni a entrar en detalle. Servicios básicos. Yo, clase media, vivo en un barrio que no tiene agua potable ni cloacas. Yo. Y estoy a 20 kilómetros del centro de Mendoza. No vivo en el campo, vivo a 20 kilómetros, no tengo cloacas ni agua potable. Es decir que uno de esos indicadores yo no lo cumplo. Accesos educativos. Es decir, sabemos que el 50% renuncia por propia voluntad al colegio secundario. Vivienda digna, que le voy a mencionar. Cada vez uno agarra una autopista de Mendoza, de Buenos Aires, de Rosario, es como una, digamos, una peste que se va expandiendo. Casas de cartón, de nylon, con condiciones infrahumanas. Y empleo y seguridad social. Bueno, ¿qué quieren? Es decir, no lloremos más, sigamos. Y lamentablemente, acá está el problema, que yo lo denomino la franja de Gaza. La pobreza está focalizada, y eso es muy peligroso. Y está, a ver, ¿por qué le digo la franja de Gaza? Yo vivo en un barrio cerrado. En la alambrada de mi barrio hay un asentamiento ilegal. No 500 kilómetros, al lado. Y yo me paro a las 8 de la mañana en la entrada de mi country, ¿qué voy a ver? Las empleadas domésticas,
los albañiles, los jardineros que vinieron del asentamiento ilegal y que trabajan en el country. Díganme si eso no es una receta para el desastre. Hay mucha gente en eso. La masa son excelentes personas, trabajadoras. Pero el narco, con muy buen criterio, se mete dentro del pueblo y se mete ahí, en el fondo de la villa. Los tipos suceden, es decir, cortan el alambre y tenemos el acceso a la violencia, a la entradera, porque la droga tiene dos circuitos. No solamente se drogan los pobres. Ya lo decía Aldous Huxley, a alto nivel, hay drogas que fomentan la creatividad, como las anfetaminas, como la cocaína de máxima pureza, que la persona se va a ir deteriorando de una manera medianamente aceptable, y tenemos el crack, tenemos el paco, donde la persona va a vivir 4 o 5 años, y es una, yo lo denomino, es una limpieza étnica. ¿Cómo me libro yo del Jonathan? Así le dicen en Mendoza, no sé cómo dicen. Los Jonathan. ¿Cómo me libro los Jonathan? Bueno, con la droga barata. Pues ese tipo va a vivir 4 o 5 años y después no sirve para más nada. Bueno. Y Mendoza, no conozco Rosario, no conozco el Gran Rosario, esto ha pululado en forma espantosa. Y hago responsable a la política. Porque así como están las grandes migraciones que vemos en la televisión de los muchachos musulmanes que entran por Italia y terminan en Estocolmo violando a las suecas, nuestros políticos, no todos, hacen el trasvasamiento poblacional. Agarran una población pobre, pero asentada bien, humilde de las Heras en Mendoza, y la ponen en una zona linda, Luján de Cuyo. Le dan 4 chapas, 4 colchones, 4 planes sociales. ¿Para qué? Clientelismo. Entonces el político de turno, mediante este mecanismo de casi esclavitud, tiene gente adicta. Lo mismo pasa con las barras de fútbol. El mundo del fútbol, no vamos a hablar porque el mundo del fútbol replica perfectamente esta realidad. Con los pobres barras, que son los soldaditos, los empresarios del fútbol, que sabemos los gustos que tienen, y arriba de ellos los presidentes de los clubes. No los voy a nombrar porque los conocen a todos. Mucho más, saben que acá empezó todo, en Rosario. Bueno, esta es la madre del borrego. Acá está el problema. En esta marginalidad aprovechada políticamente. Porque el narcotráfico, y esto discúlpenme si alguien no quiere ofender a nadie, ¿por qué la Argentina no tiene carteles como tiene en México? ¿Por qué? Porque eso lo controlan determinados políticos y la policía corrupta. Son los que distribuyen y controlan el tráfico de drogas. Esto está probado, es decir, lo hemos visto en el litoral, en esta localidad de Itatí, donde el intendente, el fiscal federal, el prefecto, el gendarme. Es decir, esto es absolutamente transversal, no tiene partido, no tiene ideología. Acá hay un lindo problema ahí con la viuda de Pablo Escobar y su hijo en el municipio de Pilar, donde metió primero la mano el intendente del Frente para la Victoria y el del PRO dijo, pasame todo que yo sigo para adelante. Y están los dos metidos. Es decir, no es un tema político o partidista. Están todos los partidos políticos en este momento están siendo financiados por el narcotráfico. Por eso que el narcotráfico no mata a nadie. No necesita hacerlo todavía. ¿Cuál es la salida? Nosotros tenemos que fortalecer, no combatir el narcotráfico, nosotros tenemos que fortalecer el Estado. En base a 2 pilares que hacen justamente que el Estado sea un Estado, que es el monopolio de la violencia. Hoy la pobre policía, escúchenme, no sé si yo estoy... Ha habido 2 asaltos terribles, no hablo por Rosario, 2 asaltos terribles en Buenos Aires, donde fueron a asaltar y a capturar una comisaría, donde hay una suboficial de policía gravemente herida, donde se robó armamento, donde se robaron radios, donde se robaron chalecos antibalas. Me recuerdo una época que quiero olvidar, donde la guerrilla de esa época empezó haciendo este tipo de acciones. Ahora no tenemos guerrilla, pero tenemos esto, que se parece bastante. Y obviamente el bienestar, miren, yo se lo decía a mi gran amigo Roberto, de las 3 medidas que, discúlpenme, pero no lo puedo, que hoy toma el gobierno nacional para evitar la disparada del dólar, hay una que es de locos, que va a hacer que salgamos por el parabrisas.
quieren bajar el déficit fiscal, que es altísimo, de 3,7 a 2,5 en un año. Eso es frenar una Ferrari de 300 kilómetros a cero en 30 metros. Vamos a salir por el parabrisas. Eso va a incrementar, es decir, no va a haber bienestar, ya no hay bienestar. Entonces, ese colapso del Estado como facilitador, como entregante del bienestar, va a ser un disparador de la inseguridad. Por más que la pobreza, no tengo nada contra los pobres, he sido pobre mucho tiempo en mi vida. Hay pobres que son dignos y hay ricos que son atorrantes. No quiero estigmatizar a nadie, pero es una realidad. La solución. Acá tenemos el poder duro, ya vamos a ver qué es, y el poder blando. Acá tenemos que emplear la astucia, ser mansos como palomas y astutos como serpientes, dice el Evangelio. Es decir, acá esto es un tema lo suficientemente serio para que nos metamos con todo. ¿Qué es el poder duro? La policía, obviamente, es un poder duro. Las fuerzas de seguridad, es decir, gendarmería, prefectura. Las Fuerzas Armadas es el que tiene los colmillos más largos, es el poder más duro entre los duros. El poder judicial, el sistema penitenciario, eso lamentablemente va a tener que estar en la ecuación. Porque yo tengo delante nenes que no son precisamente de pecho. Un dato de color. Hoy, especialmente en Brasil y especialmente en México, hay bandas o hay grupos narcos que practican el canibalismo. Así de simple. Lo matan, lo trozan, lo cocinan y se lo comen. Esto está perfectamente documentado. Ese es el enemigo que tenemos enfrente. ¿Hay alguna vinculación con alguna práctica africana? No lo sabemos bien, pero está documentado. Cuando se tomó el Comando Vermelho y el Comando de la Capital, ¿se acuerdan? Fue en el verano, creo que fue en noviembre, diciembre, tomaron cárceles en Brasil, que hubo más de 100 muertos. Varios de los muertos fueron, obviamente, asesinados, fueron trozados, fueron cocinados y fueron comidos, como parte de un ritual. Pero bueno, dejémoslo ahí. Y lo más importante, tenemos que usar el poder blando, que no lo estamos usando, que es los planes sociales. Tenemos muchos, pero tenemos que pedir la contraprestación. Por ejemplo, mi localidad, que es Luján de Cuyo, es una localidad pequeña, debe tener 20.000, 30.000 habitantes, tiene 16 escuelas de artes y oficios, vacías. Es decir, acá no hay que gastar mucho dinero, hay que gastarlo bien. Están las escuelas de artes y oficios vacías, con maestros que tienen su sueldo, con aulas, que están organizadas. Los movimientos sociales son muy importantes. Los lugares donde el narcotráfico ha tenido mayor dificultad es donde las madres del Paco se organizaron. Nosotros, yo le digo siempre, tenemos que dejar de ser un habitante para ser un ciudadano. Esto es muy importante. El Estado no va a solucionar nada si no es con nuestra colaboración. Los curas villeros, muchos estaban en contra del Papa populista, son los tipos que están ahí con los pies en el barro. No todos serán buenos, seguramente, pero están jugando un rol muy importante en la lucha contra el narcotráfico. Y las ONG, no hay muchas, hay algunas buenas, hay otras que son de atorrantes, pero ¿qué quiero decir con esto? Por eso está colocado, que tenemos que jugar con toda la baraja, con todas las, con el 4 de copa, con el macho de basto, tenemos que jugar con todas las cartas, porque todas las cartas son importantes. No podemos dejar nada afuera. Bueno, es lo que yo decía, le hemos puesto un nombre marketinero, sacarle el agua a la pecera. ¿Qué son los ni? Que ahora hay que ponerle otro ni más, son 3 ni. Ni estudian, ni trabajan, ni le importa. No, faltaría actualizar ahí. Son el blanco, porque ellos son los soldaditos del narcotráfico, son los consumidores, con el famoso 2 por 1, es decir, te doy 2 dosis de Paco, una para vos y la otra la vendés. Porque son todos consumidores, no pueden dejar de vender porque necesitan el dinero para consumir ellos. Y el Paco es altísimamente adictivo. Están las familias, las organizaciones barriales, nos estamos organizando. En Vistalba nos organizamos a nivel barrial y logramos una gran movida y logramos que se pusiera nervioso el gobernador. Porque, ¿cuál era el mensaje? Señor gobernador, usted acá ganó con el 75%, fue el 75% de los votos. ¿Quiere volver a ganar? Denos bola. Y el talón de Aquiles del político es lo que hace la señora
Cecilia, los medios de comunicación. No les gusta que lo critiquen, hay que criticarlos, hay que exigirles. Y hoy, no hace falta gastar millones, con una red de WhatsApp, hoy desnudamos un político, lo ponemos en problemas. Está sucediendo ahora en Mendoza. El fracking, famoso, lo quiso imponer el gobernador, está detenido en la provincia porque, miren lo que le digo, un profesor de un colegio secundario con sus alumnos, no estamos hablando de nada extraordinario, organizó una red de WhatsApp. Y el gobernador hoy tuvo que apretarle el freno. No sé si tiene razón, no soy ingeniero en petróleo. ¿Cuál es el hecho que ustedes tienen que tomar? Que con un teléfono inteligente y con una persona inteligente se hizo la rebelión árabe, se hizo la primavera árabe. Y eso nuestros políticos lo saben. Lo saben, no son tontos. Entonces, el talón de Aquiles de ellos es ahí, es atacarlos en Facebook, en Twitter. Bueno, los amigos que me siguen saben que es así. Y les duele, les puedo asegurar que les duele. Porque saben que ahí hay un poder. Dejémoslo ahí, no demos más pistas, porque si no, bueno, ahí están los narcos. Acá hay que entender que el narcotráfico no es una sustancia, es un negocio. Es una empresa turbocapitalista que produce ganancias que son astronómicas. Es un negocio que no podría funcionar fuera del marco del sistema. Si mañana en el mundo no se vendiera un gramo de cocaína, colapsa la economía mundial. ¿Listo? Entonces, los grandes bancos, las grandes empresas, los grandes gobiernos favorecen el narcotráfico. Y eso hay que denunciarlo y eso hay que luchar contra eso, que se puede hacer perfectamente. Lo hablamos con una chica que nos vino a hacer una entrevista. Como no vamos a erradicar jamás la prostitución, no la vamos a erradicar, por más que vayamos toda a misa, venga el Papa, no la vamos a erradicar. Ahora, de ahí a que todas las chicas sean prostitutas es otra historia. Entonces, habrá quienes, por su tendencia, por su personalidad, seguirán consumiendo sustancias que los hagan más felices. Pero no podemos permitir la masificación de la droga, porque es un negocio. Es decir, basta verlo, lo hemos visto, habrán visto la serie de Pablo Escobar Gaviria, ¿qué le voy a contar? El Señor de los Cielos, todo eso es cierto. Ellos lucran con la enfermedad de nuestros hijos, entonces hay que ponerle un límite. Porque hay un error, y que lamentablemente nuestra clase farandulera, de modelos, de relacionistas, nos quieren hacer creer que la droga es un sinónimo de libertad. Y eso es una mentira. La droga es una dependencia. Yo con la droga paso a ser más tonto, paso a ser una persona más manejable. Si no, denle un auto a un tipo que se fumó un porro, a ver si lo puede estacionar. No le diría un avión. Entonces, yo se lo digo a mis hijos, no me digan que la experiencia nueva, que no pasa nada, que... No. Si acá tenemos un médico en la audiencia, creo que no me va a dejar mentir. Si el cigarrillo tiene y produce nocivas consecuencias en un organismo, imagínense lo que puede hacer la marihuana, lo que puede hacer la cocaína, lo que puede hacer el paco. Hoy los Estados Unidos, esta semana el señor presidente Donald Trump acaba de declarar la emergencia sanitaria, porque su sistema sanitario no puede pagar lo que es la epidemia de consumo de opio y sus derivados, los opiáceos, la heroína. Es la segunda causa de muerte hoy en los Estados Unidos. Y, lo saben los que me siguen, hoy Estados Unidos, además de construir el muro, que lo va a construir, no me cabe duda, y que va a poner a las Fuerzas Armadas a custodiarlo, hoy los Estados Unidos evalúa, lo vamos a decir invasión, pero no va a ser una invasión, va a tener otro nombre, operar con sus Fuerzas Armadas en el norte de México, contra los carteles, no ya de la droga, sino contra los carteles de la heroína. Porque ya los narcos mexicanos abandonaron la cocaína y hoy están con la heroína. Es más, están con la palta. Pues se han diversificado. Hoy, a veces la palta que recibimos la maneja un cartel, porque tiene una buena relación costo-beneficio la palta. También manejan la trata de personas, también manejan lo que es la falsificación de grandes marcas, de bebidas. Es decir, el narcotráfico, si nosotros nos quedamos quietos, nos come. Porque tiene esa vocación, es una vocación de poder. El tema de la lealtad, que es la última, no se lee muy bien. ¿Por qué? Acá el modelo de organización es el Hezbollah. El Hezbollah, que es una organización terrorista, no es solo una organización terrorista. No son tipos que matan gente.
son personas organizadas que además reemplazan al Estado entregando servicios sociales. Entonces es muy difícil de pelear contra eso. Acá lo tienen al famoso pájaro cantero, una suerte Robin Hood. Bueno, ¿cómo peleo yo contra eso? ¿Cómo le digo a doña Rosa que el Banco Nación, que no le va a dar un crédito, porque no le va a dar un crédito a doña Rosa, que vive en la villa, y el narco le dio la plata? A ver, ¿cómo la convenzo que el narco es un hijo de puta y que yo soy un buen tipo? Es casi imposible. Por eso yo tengo que obtener la lealtad. No me acuerdo quién me decía. El general me decía que en Perú es un buen ejemplo. A todas las personas le dan un uniforme. El barrendero, el que arregla los cables de televisión. Y eso al tipo lo identifica con el Estado o con la empresa. Fíjense cómo se identifican nuestros jóvenes. A veces con una barra brava, con su capucha, con su corte de pelo. Es decir, su lealtad es al narco, no es al Estado, no es al padre, no es a la madre. Bueno, obviamente esto tiene que ser usado en forma inteligente, no podemos ser tontos. Es decir, yo le he reemplazado a veces en otras exposiciones el Estado bobo por el Estado fallido o ausente por el Estado bobo. Entonces, tenemos un Estado bobo, tonto. Estos 4 principios que están ahí no son míos, son del Papa Francisco, que es un gran lector de estrategia, y estos 4 principios los publica y lo sigue adelante, son lo que él denomina la metapolítica, es decir, lo que está arriba de la política, que son 4 principios muy jesuíticos, que son muy interesantes. No se olviden ustedes que las reducciones jesuíticas, que tenían cientos de miles de indios, ¿saben cuántos sacerdotes había que manejaban las reducciones en Asunción? ¿Cuántos? 4. Sí, 4 jesuitas manejaban a cientos, en el buen sentido de la palabra, varios cientos de miles de indios. Hay que ver la película La Misión, se acordarán los más viejos con Robert De Niro. Esto es real, ese suceso es histórico. Y los jesuitas, que tienen una mentalidad especial, algunos dicen que son peronistas, no sé, o tienen esa vocación de poder, se manejan con estos 4 principios. El espacio vence al tiempo. Me preguntaba la chica, ¿cuándo se va a terminar la lucha contra el narcotráfico? Nunca. Es decir, es una guerra sin tiempo. Unidad antes que el conflicto, nos tenemos que unir. Más allá de los partidos políticos, más allá de las ideas. Estamos viendo el desastre que es nuestro país, con diputados que se faltan el respeto, que se insultan, que se carpetean. No, unidad. Podemos disentir. Uno podrá ser radical, otro podrá ser peronista, otro podrá ser, no sé, socialista, pero tiene que haber unidad en lo fundamental. La realidad supera la idea. Nos viven mintiendo, las fake news. No, porque la cantidad de mujeres que mueren con el aborto, mentira. Es un dato estadístico mentiroso. La violencia contra la mujer, obviamente hay que proteger a nuestras mujeres, pero estadísticamente no es significativo. La masa de la gente que muere en este país son hombres jóvenes a manos del narcotráfico y que tienen menos de 30 años. La masa, la masa es el 90%. Por supuesto, no estoy diciendo que esté mal, obviamente hay que defender a nuestras mujeres. Ahora, los que se mueren como moscas son los varones, que son justamente los engranajes donde el narcotráfico interviene. El todo es superior a la parte. Es así. Es decir, me decía la chica, ¿qué puede hacer el gobernador? Y poco, porque él forma parte de una nación. Y nosotros formamos parte de una región y esa región forma parte del mundo. Y la lucha contra el narcotráfico es global, es regional, es nacional, pero empieza de arriba para abajo. Si yo combato el narcotráfico en Rosario y no lo combato en Santa Fe, y no, estoy barriendo la mugre, no la estoy sacando. Por eso es el todo superior a la parte. Bueno, tiene que haber siempre un conductor. El ideal del conductor es Alejandro Magno, educado por Aristóteles, que va a conquistar medio mundo. Tiene que haber un conductor. Uno de los problemas de este país, no tenemos conductor. No estoy hablando de una cuestión mesiánica, no, tiene que haber una persona que mande, que ejerza no el management, que ejerza el liderazgo. En toda organización, no es solamente a nivel político, a nivel provincial, a nivel municipal, alguien tiene que mandar y hacerse responsable. Lo dijo el Turco Asís anoche,
no sé si lo vieron. Acá Roberto es un gran amigo de él. ¿Qué dijo el turco así? Dijo, señor presidente, póngase el país al hombro, porque si no se lo pone de sombrero. ¿Ustedes lo vieron al presidente? No, yo tampoco. Es decir, puede equivocarse, puede tener, pero él tiene que ser responsable. Es lo que le pedimos cuando somos chicos a nuestros padres, cuando somos alumnos a nuestros profesores. Yo tenía profesores, el general también seguramente, que empezaban con esta introducción. De este tema probablemente ustedes sepan más que yo. ¿Qué haces ahí dando clase, hermano? Y cobrando un sueldo. Decía, andate a tu casa. Muchos profesores decían, no, yo, alumnos, yo estudié un poquito antes que ustedes, pero no sé de este tema, no me pregunten mucho porque no sé. Entonces, ¿qué haces acá? No te pares adelante. Metete al rebaño. Es decir, eso es no puede venir, discúlpeme que me enoje, el jefe de la Armada a decir que no sabía que el submarino no funcionaba. Sos el dueño, hermano. Es más, no es que te mintió el cabo, te mintió el número 3, que te lo cruzaba 50 veces en los pasillos todos los días, que te mandó la orden de operaciones donde vos firmaste que la recibiste. Y vos ante un juez, a mí me daría vergüenza. Yo prefería decir, sí, yo lo mandé al submarino, pónganme cadenas. Pero decir que yo no sabía me transforma en un estúpido. Es decir, algo peor que un responsable. Yo puedo ser no culpable, pero responsable voy a ser. Bueno, los que hemos sido jefe de algo, y esa es la moral militar, sabemos que pase lo bueno y lo malo, el responsable somos nosotros. El sargento que le pegó la piña, el camión que chocó, el premio que ganamos, es responsable. Aunque nosotros estuvimos sentados todo el día en el despacho, atendiendo el teléfono, somos los responsables. Esa es la moral que hay que restablecer. Bueno, la historia, están los ejemplos donde vamos a encontrar, por ejemplo, dice, la guerra contra las drogas no se puede ganar. Mentira. La primera guerra contra las drogas fue exitosa, la libró China y fueron las 2 guerras del opio. Y hoy, los que han visitado Oriente, no me dejan mentir, uno va a Singapur, va a Indonesia, esta conferencia la di en Indonesia el mes pasado, uno va a Indonesia, cuando a uno le van a hacer el pasaporte, ¿qué le dan? ¿Qué dice el papel? Señor, usted está entrando a un territorio libre de drogas. Si usted tiene algo, declárelo, porque enfrenta la pena de muerte. Clarito. No hay droga. Por supuesto que habrá, pero no en la magnitud que tenemos nosotros. Obviamente el material, los fierros son importantes. Hoy tenemos unas Fuerzas Armadas totalmente deterioradas, pero es lo menos importante. Primero tenemos que tener hombres educados, mujeres educadas, profesionales. Tenemos que tener una buena doctrina, que es la doctrina de la responsabilidad, del liderazgo, y tenemos que tener algún fierro, alguno, preferentemente bueno, pero no es la parte más importante. Hoy, la otra vez me reía, discúlpenme de ustedes, venían los patrulleros inteligentes, que chocaron el auto. Bueno, no nos pueden hacer creer que con un patrullero inteligente yo voy a combatir el delito, porque eso es un... Es decir, con un policía inteligente sí, que puede tener una bicicleta, mejor si tiene un patrullero, pero un policía inteligente, con su capacidad y con una bicicleta, puede resolver el crimen perfectamente. Y un patrullero podrá ser de última generación. Yo esto no quiero ofender a nadie. Yo trabajo con mis policías de mi región. Hay policías que no pueden redactar una carta. No pueden entender un WhatsApp. Así de simple. No es culpa de ellos. No pueden manejar una 4x4. Se la ponen de sombrero. No es culpa de ellos. No pueden manejar un arma. Entonces, yo no puedo formar un policía, un militar, un médico, como hizo el amigo Daniel Scioli en, no sé, 3 meses. No puedo. Porque el pobre Chocobar, que hoy nos cae simpático y está bien, actuó mal. Porque se excedió en su procedimiento. Está bien, yo lo felicito, pero hermano, te felicito y después te tengo que sancionar porque procediste mal. No es culpa de él. No fue entrenado, no fue adiestrado. No tenía, por ejemplo, un arma no letal. Pues si él hubiera tenido una pistola eléctrica, una taser, lo neutraliza al tipo sin matarlo. Ahora, no es culpa de él. Bueno, ya estamos terminando. Obviamente la clave de todo esto es la educación, es el entrenamiento, no estamos diciendo nada nuevo. Esa es la conclusión final. Es una frase, no sé de quién es. Hoy el soldado ha dejado de ser, como a mí siempre cuando me critican, digo, mire, yo tengo 4 años de gimnasia y secundario completo.
lo digo en broma, hoy la masa de los militares tienen títulos universitarios, tienen posgrado, y son gente formada. Y decía el general Colin Powell, hijo de una lavandera jamaiquina, que no fue presidente de los Estados Unidos porque él no quiso, decía que hoy un soldado tiene que ser también un político. Bueno, en eso estamos. Yo dejé de ser un soldado, ahora me quiero dedicar a la política. Esta es la idea, obviamente voy a aplicar lo que sé, que es esto, y bueno, sí, acá la señora me está recordando que yo no he seguido una de sus instrucciones, que es hablar de los cascos azules. Los cascos azules. Bueno, sí, yo lo aprendí esto en las misiones de paz. Porque a mí el ejército argentino, al cual estoy tremendamente agradecido, me educó para ser un soldado de la guerra de Clausewitz, de la guerra convencional. Sin embargo, yo fui insultándome a mí mismo y a mi ejército a varias misiones de paz. Pero hoy estoy agradecido porque ahí aprendí que no todo es blanco y negro, que hay grises. Ahí aprendí que es más importante desescalar un conflicto que escalarlo. Lo aprendí ahí, tiene razón Cecilia. Los cascos azules son muy importantes, aunque a veces se los suele mirar con cierto desprecio, a veces con razón, porque hay misiones que han fracasado. Yo les puedo asegurar que lo que nosotros hicimos en Haití merece una medalla. Fuimos al país más pobre, tal vez seguro de América y tal vez del mundo. Estuvimos 11 años, recogimos la basura, le enterramos los muertos, les hicimos los documentos de identidad con el cual hicieron su primera elección de toda su historia. Les curamos sus heridas, les asistimos a sus mujeres parturientas, hicimos lo que pudimos, y no nos fue tan mal. Es decir, tiene razón Cecilia, el color azul tendrá su significado, es importante. Y hoy la Argentina tiene 20.000, 30.000 hombres formados en esa escuela. Yo le he ofrecido este plan a los políticos, lo escuchan, ¿no? Pero imagínense una Villa Rosario a las 7 de la mañana con una ceremonia de la bandera. Que venga el Ministerio de Trabajo repartiendo palas, que venga un servicio móvil de sanidad haciendo revisaciones médicas, que venga una escuela, que los lleve a los chicos a la escuela, a ver qué va a hacer el narco. Eso sería un poco, lo aprendimos a hacer en Haití. Nosotros en Haití hacíamos eso. Éramos el caparazón duro que permitía, por ejemplo, la ayuda humanitaria, que a veces vienen chicas de Nueva York o muy bien vestidas para la ocasión que van a distribuir la ayuda humanitaria. ¿Pueden hacerlo? No, tiene que ir al lado de un soldado, armado, porque si no, pasa cualquier cosa. Entonces esas chicas, muchas veces pensamientos medio progresistas de izquierda, vienen con un gran desprecio hacia nosotros. Ahora, a los pocos días, tuteame, pero ayúdame, vení. Tengo que ir a tal localidad y, ¿sabes qué? Violaron la otra vez a una chica, ¿me puedes acompañar? Bueno, vamos. Es decir, hay una complementariedad que se da naturalmente entre los soldados, que somos rústicos, que somos medio brutos, pero que podemos dormir a la intemperie, y esa agencia internacional que viene con la ayuda humanitaria, que viene con el arroz, con el agua, con lo que sea. En Haití tuvimos 200.000 muertos. Yo no me puedo ni imaginar. Imagínense el olor. 200.000 muertos. Donde el jefe de la misión murió en el terremoto, el segundo jefe de la misión murió en el terremoto, y la esposa, que lo estaba visitando, del número 3 de la misión, murió en el terremoto. Y se hizo cargo un comodoro de la Fuerza Aérea Argentina. Y estuvo prácticamente toda la primera etapa de esa crisis a cargo. Imagínense la experiencia médica de catástrofe que tiene ese comodoro, que manejó una crisis humanitaria como no debe haber habido pocas en la historia de la humanidad. No, la tenemos a la señora Patricia Bullrich o al señor Oscar Aguad. Y tenemos esa expertise, ese comodoro, lo llaman del mundo para que explique qué fue lo que hizo en los primeros minutos de su crisis, donde colapsó un país y él salió de los escombros, porque vivían todos en un hotel que colapsó. Estaba colapsada la Casa Rosada, no es rosada, pero bueno,
lo que sería la Casa de Gobierno, donde no había electricidad, donde no había agua y donde había 200.000 muertos. Imagínense. Bueno, y este señor salió adelante y era comodoro, piloto de helicóptero de la Fuerza Aérea Argentina. Y está seguramente en este momento repartiendo currículum en alguna empresa a ver si lo contratan. Esto me lo enseñó un brasileño, que era un teniente coronel, hoy general, que yo tuve destinado en el Calcopaz. Y a ellos les funcionó. Yo creo que a nosotros también nos va a funcionar, siempre y cuando hagamos las cosas inteligentemente. Porque todos los que no quieren te dicen argumento, no, tenemos que legalizar porque es imposible. Hay mucho dinero, no podemos meternos, nos van a corromper. Yo le digo pisabrotes. Si la primera guerra contra el opio la ganó una mujer, que era la emperatriz china, con un funcionario, que no recuerdo el nombre, pero un nombre chino, y derrotó al imperio británico, que no era el imperio desastroso que tenemos ahora, el león sin dientes, ¿qué no podemos hacer nosotros? Yo estoy convencido que el narcotráfico se lo puede por lo menos contener, estoy absolutamente convencido.